La humanidad dormía espiritualmente en el instante en que se cumplió mi promesa de volver entre vosotros. Ni un solo pueblo veló ni me esperó. Y mirad que si en el primer tiempo la promesa del Mesías fue para un pueblo, la promesa de mi retorno fue para todas las naciones. Aquí están conmovidos ante mi palabra muchos de los que en aquel tiempo cayeron llenos de temor al escuchar la voz omnipotente de Jehová en el Sinaí, de los que habían dejado el cautiverio, las lágrimas y la humillación para levantarse en busca de la tierra de bendición y paz. Sus ojos se han abierto a una nueva luz que los hace mirar con claridad el camino recorrido por su espíritu hasta este tiempo. Este pueblo también luchará por libertarse del nuevo faraón, representado por el mundo que alimenta su idolatría, sus miserias y tentaciones. También cruzará un desierto en el que se sentirá solo y aislado de los demás, combatido por muchos de sus hermanos que tratarán de impedirle el paso. Pero una vez que alcance la espiritualidad necesaria, oirá en lo más profundo de su ser la voz divina hablándole de la ley, de justicia y de amor, mas no será al corazón de donde descienda esa luz, sino directamente al espíritu. Alguien desde el fondo de su corazón me está diciendo en este instante: Señor, ¿por qué no hacéis en mi camino aquellos prodigios que hicisteis en los días en que comenzaba a seguirte, si ahora me encuentro más preparado y tengo más fe? Es que no habéis sabido observar. Tampoco estoy haciendo ahora los prodigios que hice en el primer tiempo. Aquel tiempo fue el de vuestro despertar a la vida del Espíritu, fue de pruebas y milagros materiales. Hoy es tiempo de prodigios espirituales. ¿Cómo había de ser posible que vuestro espíritu estuviese siempre a la misma altura y que os viniese a repetir la misma lección? Os enseñé a dar a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Mas para los hombres de hoy solo existe el César, y a su Señor nada tienen que ofrecerle. Y si al menos le dieseis al mundo lo justo, vuestras penas serían menores. Pero el César que habéis puesto delante de vuestras acciones os ha dictado leyes absurdas, os ha convertido en esclavos, y os quita la vida sin daros nada en compensación. En vano dirán muchos hombres que esta doctrina es nueva o que no tiene relación con las revelaciones divinas que os hicieron en tiempos pasados. Yo os aseguro que cuanto os he dicho en este tiempo por conducto del entendimiento humano, tiene sus raíces y sus cimientos en lo que ya se os había profetizado en el primero y segundo tiempos. Mas la confusión de que os hablo vendrá, porque los que han interpretado aquellas revelaciones han impuesto a la humanidad sus análisis, y estos han sido en parte acertados y en parte erróneos. También será porque aquella luz espiritual de mis enseñanzas fue ocultada a los hombres, y a veces se les ha dado a conocer adulterada. Por eso ahora que ha llegado el tiempo en que mi luz ha venido a sacaros de las tinieblas de vuestra ignorancia, muchos hombres han negado que ésta pueda ser la luz de la verdad, ya que no concuerda, según su criterio, con lo que antes os había enseñado. Os aseguro que ninguna de mis palabras se perderá, y que los hombres de este tiempo llegarán a saber qué fue lo que os dije en los tiempos pasados. Entonces dirá el mundo cuando conozca el espiritualismo: en realidad ya todo lo había dicho Jesús. Efectivamente, todo lo dije ya, aun cuando de muchas de las verdades reveladas solo os manifesté el principio de ellas. Os las dejé para que empezareis a entenderlas, porque en aquel tiempo aún no estaba capacitada la humanidad para comprender todo lo que ahora he venido a mostraros en plenitud. Cierta ocasión se encontraba Jesús con un hombre que era entendido en la ley, y el maestro, contestando a las preguntas de aquel, le hizo una revelación. Entonces el hombre, asombrado ante lo que nunca había imaginado, dijo a Jesús: Señor, ¿pero cómo puede ser esto? A lo que el divino maestro respondió: Si no podéis creer en las cosas terrenas que os digo,
¿cómo llegaréis a creer en las lecciones celestiales? Mas ya es tiempo de que me entendáis, porque el espíritu evolucionado del hombre puede recibir aquella luz intensa de la divinidad que todo lo revela, lo descubre y lo explica, y a lo cual llamáis la luz del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu de verdad. Todo aquel que ha tenido la dicha de recibir en su corazón mi palabra en su original pureza, ese ya nunca se ha desviado del camino. Mas ay de los que la han recibido mezclada con las impurezas humanas. Esos, cuando han llegado a descubrir aquella imperfección, le han vuelto la espalda y se han mofado de lo que antes tuvieron por verdad absoluta. Mirad a esos grandes pueblos de la tierra dominados por el egoísmo que es la negación de mi doctrina. Miradlos hundidos en el materialismo, viviendo tan solo para el mundo y desoyendo todo llamado espiritual. Os digo que también ellos conocieron mi enseñanza, pero faltó que quienes entregaron mi simiente hubieran dado testimonio de aquella verdad con su vida y con el ejemplo de sus obras, como lo hicieron aquellos discípulos del Señor, y también algunos otros que les imitaron después, entregando con su vida la verdad de la doctrina. ¿Cómo es posible, os preguntáis algunas veces, que habiendo sido sembrado este mundo con la palabra del Redentor, y regado con su sangre y la de los que le siguieron, haya hombres y pueblos que no conserven algo de aquella enseñanza? A lo cual yo os digo que en estos tiempos han faltado apóstoles de la verdad, que demuestren con sus obras de amor los errores de los hombres y prueben la verdad contenida en la enseñanza divina. De la práctica de mi doctrina, que solo os enseña el amor, la caridad, el respeto, la justicia y la paz, se pasó al culto idólatra, al materialismo, al fanatismo religioso, a la profanación, y la humanidad, al sentir en todo ello un alejamiento de la verdad, buscó su liberación. Hoy no solo se han alejado muchos del cumplimiento de mi doctrina, sino que la han atacado, y están tratando de borrar del corazón de los hombres hasta los últimos restos de ella. ¿No saben que yo estoy dispuesto a sorprenderlos utilizando aquella palabra a la que nadie puede resistir, con aquella voz que hacía temblar a reyes y señores y que hizo caer tronos e imperios? Mas es menester que antes quede arrancada de raíz toda planta que no haya sido sembrada por mí, para que mi semilla divina vuelva a caer en tierras preparadas. Nuevamente os digo que la guerra entre los hombres no ha terminado, porque vendrá la guerra de ideas, de credos y religiones, de filosofías y doctrinas, cada quien queriendo ser el único poseedor de la verdad, cada quien buscando superioridad sobre los demás. Mi sacrificio del segundo tiempo aún no ha sido comprendido por esta humanidad. Diciendo los más reconocer a Cristo, no han sabido reconocerse en mí. ¿Por qué buscarme por caminos torcidos cuando yo solo transito por el camino de la mansedumbre, de la caridad y la justicia? Para llegar a mí es indispensable amar a vuestros hermanos. Hoy todavía habéis menester de ministros, de jueces y maestros, mas cuando vuestras condiciones espirituales y morales se hayan elevado, no necesitaréis ya de esos báculos ni de esas voces. En cada hombre estará un juez, un guía, un maestro y un altar. Quiero contemplar un pueblo sin ritos, reglamentos ni dogmas, que sepa conducirse por el camino recto y que viva mi doctrina de amor. Esta libertad os doy en este tiempo, porque ya no estaréis sujetos a formas determinadas. No es este un nuevo derrotero, sino una parte del mismo camino que os había trazado, pero que no conocíais. Estudiad, penetrad en mis palabras y reconoceréis que en ellas existe la verdad. Soy amor, y como amor me doy a vosotros sin imponeros condición alguna. En los momentos que estáis viviendo necesitáis de este aliciente, de este amor que se encuentra por sobre todo afecto humano. Y me preguntáis, ¿por qué el mundo cayó en fanatismo y en culto exterior?
Porque los hombres encargados de mi ley, lejos de rechazar a imitación de Jesús los honores, las galas y las vanidades, han tomado para sí las riquezas, los títulos y la grandeza de la tierra, privando con ello de toda libertad al espíritu. Y dentro de esa turbación, aún hay quienes se sienten infalibles, cuando infalible solo existe uno, que es vuestro Padre Celestial. Hoy se abre al mundo una nueva etapa en la que el hombre buscará mayor libertad para su pensamiento, en la que pugnará por romper las cadenas de esclavitud que su espíritu ha arrastrado. Es el tiempo en que veréis a los pueblos traspasar las barreras del fanatismo en busca de sustento espiritual y de luz verdadera. Y os digo que todo aquel que por un instante llegase a experimentar la felicidad de sentirse libre para meditar, para escuchar y practicar, jamás volverá voluntariamente a su cautiverio, porque ya sus ojos contemplaron la luz y su espíritu se extasió ante las revelaciones divinas. Dios en el primer tiempo, por conducto de Moisés, escribió en piedra la ley. La palabra de Jesús se escribió con sangre en el corazón del hombre, y en esta era escribiré mis revelaciones en vuestro espíritu con la luz de la inspiración. He querido que la humanidad conozca la historia del pueblo de Israel, porque a ese pueblo lo tomé como instrumento para mis lecciones y lo sujeté a grandes pruebas a fin de que fuera como un libro abierto para todas las generaciones. Aquellas 12 tribus representaron a la humanidad de todos los tiempos, pero ahora es mayor la semejanza entre aquel pueblo cautivo en tierra extraña y el mundo actual, esclavo del pecado y el materialismo, que son las fuerzas que representan el poder del nuevo faraón. Si en aquel tiempo la caridad de Jehová rescató a su pueblo trazándole un camino a través del desierto y conduciéndole hasta Canaán, ahora vengo como luz de justicia y amor a rescatar a todos los pueblos de la tierra de su cautiverio para conducirlos a la tierra prometida. Ahora conduciré a vuestro espíritu a mi reino de luz y de paz, y también haré descender un nuevo maná sobre los espíritus, el cual será sustento de vida eterna en su larga jornada. Una nueva alianza haré con los hombres, mas esta no será con símbolos. En ella estará presente mi espíritu. En mi pueblo volverá a despertarse el ideal del bien y el anhelo de unirse a todos los pueblos del mundo, como se unieron aquellas 12 tribus cuando cruzaron el extenso desierto, animadas por el mismo ideal. La lucha será grande y en el camino surgirán los obstáculos, los enemigos y las tentaciones. Mas de esa jornada saldrán los soldados llenos de temple y los apóstoles plenos de caridad y de fe. A lo largo de la travesía, pero sobre todo en los trances de prueba, yo animaré a las multitudes y alentaré su fe con mis prodigios, y cuando los hombres hayan alcanzado la paz y vivan en armonía, yo haré que desde esta tierra comiencen a saborear los dulces frutos del reino de la luz y de la paz, como un anticipo de los deleites que más tarde tendrá el espíritu cuando llegue a morar en la mansión espiritual. Los frutos que desde aquí recoja el espíritu serán una compensación a los sacrificios, luchas y privaciones que haya sufrido vuestro corazón. Más tarde, cuando este pueblo, como una inmensa multitud, llame a las puertas de mi reino, yo saldré gozoso a abrir para decirles: venid, venid a mí y dejad el polvo del camino y la fatiga. Aquí está la ciudad de la paz, engalanada, esperando a sus nuevos moradores. El pueblo, temeroso ante la presencia de su Padre, creerá llegada la hora de su juicio. Entonces yo le diré: no temáis, pasad a mi casa, que es la vuestra. El desierto ya os purificó y os hizo dignos de llegar a mí. Pueblo, mirando vosotros tanta perversidad entre los hombres, sabiendo de sus odios y de sus guerras y conociendo el doloroso resultado de las doctrinas materialistas, habéis pensado que para que esta humanidad llegue a regenerarse y a convertirse a mi ley, antes tendrá que soportar grandes pruebas y que pasará mucho tiempo para que llegue a amarse según mi enseñanza.
Yo os digo que aunque es cierto que a este mundo le esperan pruebas muy grandes, los días de dolor le serán acortados, porque será tan grande su amargura que ello hará que los hombres despierten, vuelvan sus ojos hacia mí y escuchen la voz de su conciencia que les pedirá el cumplimiento de mi ley. Mi justicia será la que corte todo lo malo que exista en este mundo. Antes lo escudriñaré todo, religiones, ciencias e instituciones, y entonces pasará la hoz de justicia divina, cegando la cizaña y dejando el trigo. Toda simiente buena que encuentre en el corazón de los hombres, la dejaré para que siga germinando en el espíritu de la humanidad. Hay pueblos y naciones enteras que han arrojado de su corazón mi semilla, otros que se han olvidado de mis máximas, otros que ni velan ni oran. Sin embargo, y a pesar de la esterilidad en que viven, esos pueblos pronto quedarán convertidos en tierras fértiles, porque mi caridad descenderá a sus corazones. Son los hombres los que han forjado muchos dioses. Cada uno lo siente y adora y lo imagina de diferente manera. Estoy apartando a este pueblo de toda influencia religiosa para que aquí, en su soledad, en su retiro, me escuche y me comprenda, para que al final me rinda un culto digno de su Creador. Lo mismo hice en aquel tiempo cuando Israel hacía siglos que se encontraba cautivo bajo el yugo de los azotes de los faraones de Egipto. Fue mi voluntad tomar a Moisés como enviado y arrancar de la esclavitud al pueblo destinado para recibir la ley y la luz que alumbraría a la humanidad. Comparad los acontecimientos de aquel tiempo con los de ahora, y comprenderéis la intención con la que el Maestro os ha hablado de estos hechos. Vuestro espíritu me dice que también en esta época la humanidad ha sabido de esclavitud material, de penalidades y azotes, y que ha pasado por la esclavitud del espíritu. Por ello vengo a vosotros nuevamente para deciros: amaos como os enseñé en el segundo tiempo, para que vuestro camino sea llevadero. Llevad espiritualidad, orden, obediencia, fe y caridad, y os sentiréis fuertes en la lucha y seréis el ejemplo delante de todos los pueblos de la tierra. El amor viene nuevamente a alumbrar vuestra vida, humanidad. Vengo a enseñaros la senda espiritual y a descubriros la verdad que en vosotros existe, para que conozcáis la luz divina. ¿No os dais cuenta que estáis en un error, creyéndoos más grandes de lo que sois? Creéis en vosotros según la carne, según la persona humana, y sabéis que esa creencia es falsa, porque lo humano es pasajero. Yo he venido a enseñaros a que os apoyéis vuestra fe y adelanto en los valores de vuestro espíritu, porque ellos son firmes y eternos. Habéis creído que solo sois materia y que solo este mundo existe, y por eso lloráis tanto en la vida y vuestra lucha es angustiosa y desesperada. Vuestro materialismo ha convertido el Edén que confíe al hombre en un infierno. Falsa es la vida que los hombres llevan, falsos sus placeres, su poder y su riqueza, falsa su sabiduría y su ciencia. A ricos y a pobres os preocupa el dinero cuya posesión es engañosa. Os preocupa el dolor o la enfermedad. Os estremece la idea de la muerte. Unos temen perder lo que tienen y otros ansían tener lo que nunca han poseído. A unos todo les sobra, mientras a otros todo les falta. Pero todas estas luchas, pasiones, necesidades y ambiciones solo hablan de vida material, de hambre del cuerpo, de bajas pasiones, de anhelos humanos, como si en realidad careciesen de espíritu. El mundo y la materia han vencido temporalmente al espíritu. Comenzaron por reducirlo a la esclavitud y acabaron por nulificar su misión en la vida humana. ¿Cómo no vais a daros cuenta por vosotros mismos de que esa hambre, esa miseria, ese dolor y esa angustia que deprimen vuestra vida no son sino el reflejo fiel de la miseria y el dolor de vuestro espíritu? Era indispensable que yo viniera a descubrir la verdad que en vosotros existe y que no habéis querido mirar. Mas ya he llegado. Ya estoy con vosotros y os enseñaré en principio a escuchar el mensaje de vuestra conciencia que por mucho tiempo habéis retenido.
Pronto os daréis cuenta de que la vida no es cruel con vosotros los hombres, sino vosotros sois crueles con vosotros mismos. Sufrís y hacéis sufrir a quienes os rodean por falta de comprensión. Os sentís solos, miráis que nadie os ama y os volvéis egoístas y duros de corazón. Es cuando vengo a hacer oír mi voz que os dice que os elevéis para que se ennoblezcan vuestros sentimientos, que no veáis bajezas e inmundicias, sino miserias y necesidades que perdonar y que aliviar. Elevad vuestra mente y vuestra mirada al Eterno para que os llenéis de pensamientos puros. En el infinito, que es el espacio del Espíritu, vibra la luz, los pensamientos elevados y la paz verdadera. Subid hasta allí y fortaleceos en aquellas regiones. Mientras no ascendáis, os seguiréis enfermando. Seguiréis riñendo sin reconoceros como hermanos. Ese materialismo ha distanciado a los hombres. La semilla de la división se ha multiplicado en tal forma que no son pueblos con pueblos los que se desconocen, sino hasta padres con hijos y hermanos con hermanos. Por lo menos vos, pueblo, que os alimentáis con mi doctrina, levantaos del fango. Aprended a amar y a perdonar. No cifréis toda vuestra tranquilidad y felicidad en el mundo de la materia. Dividid vuestros afanes e ideales entre lo espiritual, tratando de dar a cada parte lo justo. Dejad de creer que todo lo vais a hacer por la materia. Comprended que para elevarse hacia Dios, solo lo podréis hacer con el Espíritu. ¿Cómo ha de ser justo que os eternicéis en la creencia de que con obras materiales vais a labrar la gloria a vuestro espíritu? Daos cuenta de todas vuestras equivocaciones y errores. Si así como vivís materializados creéis que ese es el fin para el que fuisteis criados, de cierto os digo que el despertar de vuestro espíritu a la verdad será muy amargo. Dios quiere hijos obedientes, no esclavos, y solo sois esclavos de vuestras pasiones y de las ajenas. Sois como avecillas perdidas que en vez de trinar, gimen angustiosamente. Ya no bendecís en el día los beneficios que os doy, ya no bendecís mi nombre cada vez que a vosotros llega mi caridad. Os sentís desfallecer porque os habéis confiado a las fuerzas de la materia, mas esta es débil. Seréis fuertes cuando podáis comprender el gran error de considerar al mundo como el verdadero reino de la felicidad. En el momento de iluminación y comprensión, el espíritu se sentirá avergonzado de tanta pequeñez, porque en la materia se empequeñeció. No quiso ser el cóndor que conquista las alturas. Prefirió imitar a aquellas aves que necesitan las tinieblas para habitar en ellas, porque la luz les ciega. Mi doctrina debe ser bien entendida a fin de que comprendáis que no viene a enseñaros a que desconozcáis la vida humana, sino a vivir la verdadera, pero con vuestra mirada, vuestra mente e ideales en lo eterno. Combatid lo superfluo, luchad contra lo impuro, sabed que los vicios del mundo entorpecen los sentidos del espíritu, impidiéndole penetrar en las mansiones elevadas. Si aprendéis a vivir la vida verdadera, yo os digo que a donde os encontréis y a donde vayáis, con vuestra presencia, todo lo convertiréis en un paraíso de paz. Mi paz sea con vosotros.